Hola a todos y todas. En este tutorial vamos a comenzar a trabajar las oraciones de relativo. En primer lugar, vamos a tratar la definición de oración de relativo y os voy a proporcionar una serie de definiciones clave para que comprendáis el concepto. A continuación, consideraremos los pronombres de relativo y su uso en la oración. Bien, comencemos con el apartado número 1. Definición de oración de relativo y definiciones clave. ¿Qué es una oración de relativo? Las oraciones de relativo son oraciones subordinadas adjetivas introducidas por un pronombre o adverbio de relativo. Es muy importante el concepto pronombre de relativo. Estas oraciones introducen información acerca de un elemento que las precede y que se denomina antecedente. Para comprender la estructura de este tipo de oraciones es necesaria tener muy clara la definición de los conceptos pronombre de relativo y antecedente. Por tanto, vamos a proceder ahora a tratar estos conceptos. Por una parte, vamos a considerar el concepto pronombre de relativo. Un pronombre de relativo es un pronombre que introduce una oración de relativo que aporta información adicional sobre el antecedente. Ejemplos en español de pronombres de relativo podrían ser qué, cuándo, dónde, quién, etc. Por otra parte, tenemos el concepto antecedente. ¿Qué es el antecedente? Un antecedente es un sustantivo de la oración principal sobre el que se aporta información en la oración de relativo. Este antecedente puede o no coincidir con el sujeto de la oración principal y suele aparecer justo antes del pronombre de relativo. Es muy importante que tengáis claras estas definiciones, estos conceptos, para poder comprender el concepto de oración de relativo. Bien, ahora vamos a ver todos estos elementos mediante una oración de relativo de ejemplo. Esta oración es la siguiente. Este es el niño que estudia en mi colegio. Para poder comprender la oración de relativo, vamos a analizar esta oración. En este ejemplo, como podéis ver, tenemos dos verbos. Eso significa que esta oración consiste de dos proposiciones, de dos mini oraciones. Uno de estos verbos es el verbo ser, este es, y otro de estos verbos es el verbo estudiar, estudia. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una oración compuesta de dos proposiciones. Puesto que en este caso se trata de una oración subordinada, hay una oración principal o una proposición principal y una proposición subordinada. Recordad que cuando estuvimos tratando las oraciones condicionales, dijimos que las oraciones subordinadas siempre aparecían introducidas por un nexo. Estos conceptos son muy importantes, es muy importante que los tengáis claros, ¿vale? Bien. Por tanto, en este caso, ¿cuál es el nexo? ¿Hay algún nexo en esta oración? Sí, y ese nexo es que este es un nexo que además funciona como pronombre de relativo. Más adelante veremos cuáles son los pronombres de relativo. Por tanto, ahora ya sabemos cuál es la oración principal y cuál es la oración subordinada. En este caso, la oración principal sería la que no está introducida por un nexo, es decir, este es el niño. Esta sería nuestra proposición principal. Y por otra parte, tenemos nuestra proposición subordinada de relativo, que sería que estudia en mi colegio. ¿Por qué es una proposición subordinada o una oración subordinada de relativo? Pues porque está introducida por el nexo que es nexo y a su vez pronombre de relativo. Por tanto, ponemos por aquí proposición subordinada de relativo.
Vale, bien. Ya tenemos todos estos conceptos claros y ahora nos falta un elemento clave. Ese elemento clave es el antecedente. Recordad que hemos dicho que el antecedente es el sustantivo que precede a un pronombre de relativo. Normalmente es así. En este caso, ¿cuál sería? Bien, aquí tenemos nuestra proposición principal y en este caso el antecedente sería niño. ¿Por qué? Porque es el nombre al que se refiere o del que se proporciona información en la oración subordinada de relativo, ¿de acuerdo? Y además, en este caso, es además un sustantivo que va justo antes de esa proposición. El sujeto de la oración principal es este, por tanto ya os estáis dando cuenta de que en realidad a veces sí puede coincidir el antecedente con el sujeto y a veces no. En este caso, como podéis ver, el sujeto y el antecedente no coinciden. Por tanto, para resumir un poquito y que os queden claros los conceptos, concepto de antecedente, como podéis ver aquí, el antecedente es el nombre, el sustantivo que precede al pronombre de relativo y al que se refiere la proposición subordinada de relativo. Después tenemos que sería tanto pronombre de relativo como nexo, y tenemos una proposición principal y una proposición subordinada de relativo, porque, como hemos dicho, está introducida por un pronombre de relativo. A continuación trataremos todos los pronombres de relativo que se pueden encontrar o que podemos encontrar en inglés. Bien, sigamos con estos conceptos. Ahora vamos a pasar a tratar el apartado número 2, los pronombres de relativo en inglés. Bien, en inglés existen pronombres de relativo específicos en función del tipo de antecedente. Salvo en el caso de whose, se usará el pronombre de relativo, o mejor dicho, un pronombre de relativo u otro, dependiendo de si el antecedente es de persona, de lugar, de tiempo, de objeto o de posesión. Normalmente no haremos mucho caso a su traducción, aunque sí haremos caso a la traducción en el caso del pronombre de relativo whose. Los pronombres de relativo en inglés son los siguientes. El primero que vamos a trabajar es el pronombre de relativo who, cuya posible traducción es qué, quién o a quién. No le hagáis mucho caso a estas posibles traducciones y dejaos llevar más bien por el antecedente. El pronombre who se emplea cuando el antecedente es de persona. Os voy a poner un ejemplo. This is the boy who I met yesterday. Este es el chico al que o a quien conocí ayer. Como podéis ver, boy es el antecedente porque va justo delante del pronombre de relativo y who, en este caso, es un pronombre de relativo de persona y por eso se utiliza who. Nunca vamos a poder utilizar otro pronombre de relativo que no sea relativo a persona, ¿de acuerdo? Evidentemente existen excepciones que trataremos más adelante. Bien, ahora pasemos al siguiente pronombre relativo, que es where. Una posible traducción de where es dónde o en el que. Y este pronombre de relativo se emplea cuando el antecedente es un antecedente de lugar. Por ejemplo, this is the place where I live. Como podéis ver, el antecedente es place, y place significa lugar, por lo tanto, se trata de un antecedente de lugar y por ello utilizamos where como antecedente en este caso para decir dónde o en el que. This is the place where I live, este es el lugar en el que o donde yo vivo. Siguiente, when. When es un pronombre de relativo que se utiliza con la posible traducción de cuándo, aunque de nuevo vuelvo a recargar, tener cuidado con las posibles traducciones. Este pronombre de relativo se emplea cuando el antecedente es un antecedente de tiempo. Por ejemplo, 9 o'clock is the time when I go to bed. Las 9 es la hora o es el momento en el que yo o cuando yo me voy a la cama. ¿Cuál es el antecedente aquí? Bien,
El antecedente es time, y time significa tiempo o momento, en función del contexto. Por tanto, en este caso, utilizaremos para decir cuándo o en el que el pronombre relativo when, ¿de acuerdo? Porque estamos tratando o utilizando un pronombre de relativo de tiempo para hacer referencia a un antecedente de tiempo. Continuemos. El siguiente pronombre de relativo es which, que se suele traducir como que. Daos cuenta, si veis las traducciones, que en muchos casos hay relativos que se suelen traducir como que, por tanto, esa posible traducción no nos dice demasiado. ¿Cuándo se utiliza which? Bien, which se emplea cuando el antecedente es de cosa o animal. Por ejemplo, this is the dog which I bought. Este es el perro que yo compré. En este caso, el antecedente, como podéis ver, es decir, el nombre que precede al relativo, al pronombre relativo, es dog. Y dog es un animal. Por esa razón utilizamos which, que es el pronombre relativo que se emplea cuando hacemos una traducción que, en el, que, cosas por el estilo, y estamos tratando una cosa o un animal. Bien, ahora vamos a tratar, bueno, me gustaría decir antes de eso, que en todos los casos anteriores, vuelvo a recalcar, el uso del pronombre relativo depende del tipo de antecedente. Por ello, hay que tener mucho cuidado con las posibles traducciones, puesto que en español, como también he dicho varias veces, usamos que como pronombre de relativo comodín, pero en inglés hay que usar un relativo u otro en función de la naturaleza del antecedente. Pero, sin embargo, vamos a tratar ahora un último pronombre de relativo de este apartado número 2, que es el pronombre de relativo whose. Cuidado, ¿de acuerdo? Porque en este caso no importa si el antecedente es de persona, si el antecedente es de lugar, no nos importa, puesto que en este caso sí tenemos que atender, tenemos que tener en cuenta la posible traducción, la traducción de este antecedente, que es cuyo o cuya, o quesu. Atención, porque quesu es una expresión empleada incorrectamente en español. La quiero destacar porque la solemos emplear mucho cuando hacemos referencia a posesiones, pero tened en cuenta que en español no es correcta, para que no me regañe vuestra profesora de lengua. Bien, como he dicho, whose se utiliza para indicar posesión. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. This is the boy whose mother works as a nurse. Se podrá traducir como este es el niño cuya, o incorrectamente, que su madre trabaja de enfermera. Bien, como podéis ver, en este caso, la traducción de whose es cuyo, cuya o que su. Como ya he dicho anteriormente, el relativo whose se emplea para indicar posesión y se traduce como cuyo, cuya o que su. Por lo que se utilizará whose siempre que el pronombre se traduzca con estos significados, sin importar cuál sea el tipo de antecedente. Es decir, solo en este caso la traducción sí es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, sigamos con el apartado 2.2, el relativo that y omisión del relativo. En inglés a veces se usa el pronombre that como sinónimo de who, which y when, es decir, a veces tiene significado de qué, a veces tiene significado de dónde, a veces tiene significado de cuándo o de qué. Pero no siempre es correcto su uso y depende del tipo de oración. Por eso os digo que estos aspectos del apartado 2.2 solo los reconozcáis. Es aconsejable que no los uséis. Usad los del apartado, los relativos del apartado 2.1, aunque sí tenéis que saber reconocer los del apartado 2.2. En la misma línea os querría comentar que algunos pronombres de relativo pueden omitirse, pero esto no ocurre en todos los casos. Por tanto, vuelvo a decirlo, no omitáis el relativo, no utilicéis that, evitadlo, para que así no os confundáis y no os equivoquéis. Bueno, vuelvo a recalcar, porque sé que a veces no os dais cuenta y prefiero recalcarlo para que lo tengáis muy claro. Mi consejo, y más que un consejo, yo creo que vamos a establecerlo como norma, ¿de acuerdo? Para que así nunca os equivoquéis, es el siguiente. A menos
que se indique lo contrario, debéis utilizar siempre los relativos del apartado 2.1. No utilizar that ni omitir el relativo. De esta manera va a haber mucha menos confusión, disculpad. Todos estos aspectos los vamos a seguir trabajando a través de videoconferencias, los vamos a seguir trabajando también mediante ejercicios, así que no os preocupéis, estoy seguro de que vais a acabar o vais a conseguir comprenderlo perfectamente. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, simplemente podéis contactar conmigo. I hope you have enjoyed the video, so goodbye.